No es muy habitual que en un canal dedicado al análisis geopolítico se aborde como tema central una película de corte familiar, especialmente dirigida al público infantil, ¿verdad? Pero definitivamente vivimos tiempos extraños. Что такое? Ну все. Папузьяна. А это-то уже логическое мышление. А у животных это разве бывает? Да не у каждого человека это бывает. No, no hemos cambiado de tipo de contenido ni nos hemos vuelto locos, no más que de costumbre al menos. Pero atravesamos una época de cambios tan vertiginosos que hasta los estrenos de cine para niños pueden ser analizados mirando mucho más allá de lo aparente. Ahí les va. El 1 de enero de este nuevo año se estrenó la película rusa Cheburashka. El largometraje, una comedia familiar dirigida a un público mayoritariamente infantil, narra las aventuras de una criatura que no se termina de saber si es un peluche, un mono, una mezcla de ambos o ninguno de los dos. La historia, tan ligera como previsible, alterna momentos divertidos con otros conmovedores o nostálgicos y está repleta de reflexiones sobre el valor de la verdadera amistad, la lealtad con nuestros seres queridos, la aceptación del diferente y el callejón sin salida al que lleva situar las ambiciones materiales por encima de los valores humanos, no muy distinta en muchos aspectos de comedias familiares de otras épocas y lugares. Pero el motivo de este video no es tanto la película en sí, sino su impacto y lo que este implica. Créannos, no nos volvimos locos y seguimos siendo un canal de análisis geopolítico. Ya les explico por qué. Y es que a poco más de 2 semanas de su estreno, Cheburashka ya se había convertido en la película rusa más taquillera de la historia, con más de 4.000 millones de rublos de recaudación, equivalentes a unos 60-65 millones de dólares, unas 5 veces más que el presupuesto total invertido para su realización. En varios medios locales se reportó cómo la película en su arranque ya había ingresado más de lo que recaudó en Rusia el taquillazo mundial Avatar allá por 2009. Por supuesto, un éxito tan apabullante como el de Cheburashka no puede explicarse de una sola manera. Por un lado, esta especie de peluche mono o monopeluche no es desconocido para los rusos, al contrario. El personaje fue creado por el escritor Eduard Uspensky en 1965 y sus numerosas versiones animadas se situaron entre las más populares en la Unión Soviética y continuaron siéndolo tras su disolución. La versión cinematográfica recién estrenada, además, aunque en muchos puntos diferente al Cheburashka original, está bien realizada e interpretada. Es ágil, entretenida y tierna y, para bien o para mal, contiene todos los ingredientes del cine comercial y familiar moderno. Pero más allá de los méritos artísticos o comerciales del largometraje o del impacto cultural de la peculiar criaturita en todo el espacio postsoviético, es muy difícil de explicar semejante éxito de taquilla sin tener en cuenta también el contexto geopolítico y económico global y su impacto en Rusia. Como saben, a raíz del recrudecimiento del conflicto bélico en el Donbass y Ucrania y la intervención militar rusa en febrero de 2022, además de las sanciones de Bruselas, Washington y Londres, muchas empresas occidentales decidieron o fueron presionadas para que dejaran de operar en Rusia. Franquicias de alimentación, moda, muebles, deporte, etc. se fueron del país. Lo mismo ocurrió con distribuidoras cinematográficas o plataformas televisivas occidentales, que dejaron de estrenar sus series y películas en territorio ruso. Pero como seguramente también saben, la mayoría de los rusos no se echaron a llorar desconsolados lamentándose de la salida de variadas marcas y productos internacionales del país, sino que buscaron la manera de suplir esas ausencias. Así, la salida de la hamburguesería McDonald's fue seguida en pocos meses por la inauguración de una nueva cadena local con una oferta similar, llamada Vkusna y Tochka, que viene a significar sabroso y punto. Tras la salida de Lego, sí, las sanciones y presiones occidentales han llegado incluso a los juguetes. En las tiendas que mantenía la empresa danesa en Rusia, hoy funciona una distribuidora llamada Mir Kubikov, Mundo de Cubos, que ofrece productos similares de otras marcas o lo que dejó Lego en stock. Los ejemplos de este tipo abundan. Y pareciera que ahora fuera el turno del cine ruso.
Porque cuesta creer que el hecho de que se produzca un récord de taquilla tan desproporcionado como el de Cheburashka, precisamente en este contexto y momento geopolítico, sea pura casualidad, ¿verdad? Un contexto en el que la ciudadanía rusa, independientemente de su postura, opinión, coincidencia o divergencia respecto al papel del gobierno ruso en el conflicto armado con Ucrania, no son ajenos al hecho de que desde Occidente se ha buscado castigarlos colectivamente, a todos ellos sin excepción, y no parecen dispuestos a dejarse avasallar por eso. Entonces, del mismo modo que la sociedad rusa no renunció a las hamburguesas, el café, los muebles con manuales de instrucciones o los juguetes solo porque determinadas marcas occidentales decidieron castigar a los rusos en su conjunto, si las películas estadounidenses, británicas, francesas o españolas dejan definitivamente llegar a Rusia, no renunciarán al cine por eso. Producirán más de sus propios largometrajes y abrirán sus salas a las películas de otras naciones sin gobiernos, de esos que, como dice la frase, tienen tanta moral que parece que la tuvieran doble. Lo que nos lleva a otro punto interesante antes de concluir, porque el reverso de esta historia viene del hecho de que, si por mí fuera, me encantaría recomendarles que vean la película que motivó que hiciéramos este video, aunque no tengan nada que ver con los contenidos que abordamos habitualmente. No es ninguna obra maestra, pero está chévere, simpática y la disfruté, con su simpleza y su falta de pretensiones. Sin embargo, como imaginarán, es bien difícil que Cheburashka llegue a sus países, sobre todo quienes nos siguen desde el llamado Occidente colectivo o de naciones culturalmente atadas a él. Y lo interesante es que en este caso no se debería solo a sanciones, cancelaciones o guerras, sino que el motivo viene de mucho antes. Porque si la película fuera exactamente igual a lo que es, pero en lugar de Cheburashka, el personaje protagónico se llamara, no sé, Chiwinbang, y en lugar de transcurrir entre Sochi, Krasnodar y Moscú, lo hiciera entre Los Ángeles, Manchester y París, el largometraje tendría todo para rodar tranquilamente por las salas de cine de todo el mundo. Y no es el único caso. En Rusia tienen años produciéndose películas comerciales de factura internacional, muchas 100% nacionales y a veces en coproducción con otros países. Y no digo que necesariamente sean todas mejores que otras que se ven en las salas de todo el mundo, para nada, pero tampoco peores. Cine comercial, ojo, nada que ver con el estereotipo de cine ruso pesimista, denso e intelectual para entusiasmar al jurado de festivales, no. Comedias románticas, de enredos y aventuras para toda la familia, animados de fantasía, historias con malvadas brujas y hechiceros, valientes princesas y guerreros, epopeyas espaciales o épicos duelos deportivos basados en hechos reales. Casi todas ellas anteriores a 2022, todas con todos los ingredientes del cine comercial más exitoso a nivel mundial, salvo, pareciera, el fundamental: ser producidas en Occidente. Entonces, como les prometí al principio, no es que nos volvimos locos. Este sigue siendo un canal de geopolítica y un video de geopolítica, aunque en esta ocasión sea geopolítica acompañada de un monito que no se sabe si es peluche o un peluche que no se sabe si es monito. Porque tanto el gran éxito de Cheburashka hoy en Rusia, en el actual contexto geopolítico mundial, como el hecho de que por su origen esta película y otras similares partan con menos posibilidades de probar suerte en otras naciones, perfectamente puede analizarse desde la óptica de la actual confrontación entre las visiones unipolar y multipolar del mundo. Y así visto, enfocar el análisis desde esa óptica, más que una posibilidad, se ha convertido en un deber.